¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a continuar con el curso de nomenclatura inorgánica. En esta oportunidad vamos a hacer óxidos dobles en los tres sistemas. No se olviden suscribirse al canal Química con Juan Carlos, tanto en Facebook como en YouTube. Comencemos. Como hemos visto, hemos ido realizando videos de diferentes tipos de óxidos. Ahora vamos a terminar con los óxidos metálicos, en este caso con los óxidos dobles. Después voy a publicar otro video realizando ejemplos de óxidos no metálicos o también conocidos como anhídridos. Este tipo de óxidos se caracterizan por llevar dos metales diferentes y un oxígeno. Bueno, el oxígeno va a depender la cantidad dependiendo de las valencias que tengan los metales. Estos óxidos en realidad se llegan a sumar por separado. En este caso no se simplifican los átomos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Aquí tenemos el óxido ferroso y con el óxido crómico. Si ustedes suman estos dos óxidos, nos da el óxido ferroso crómico, que sería este. Obviamente hay que tener en cuenta las valencias. Aquí el hierro está con 2 más, el oxígeno está con 2 menos, por eso es el óxido ferroso. El cromo está con valencia 3 más y el oxígeno 2 menos, lo cual intercambia. Aquí entonces sería solo una simple suma, donde tendríamos un hierro, 2 cromos y 3 más un oxígeno, 4 oxígenos. También se podría balancear las cargas eléctricas en este lado, donde el hierro está con 2 más, no va a cambiar de valencia, solo es una suma simple. Cromo con 3 y el oxígeno está con 2 menos. En total, cargas negativas, podemos ver que es 4 por 2 menos, nos da 8 menos, aquí 2 por 3, 6 más 2 más, 8 más, 8 más, 8 menos, entonces nos da 0 en total de todo el compuesto. Eso sería para iniciar, ¿no? Ahora podemos verificar que otro ejemplo, el óxido de potasio con el óxido de sodio, al sumarse nos da este óxido doble. Como dice en este apartado, en este caso no se simplifican los átomos, no se tienen que simplificar, para evitar que más adelante haya alguna confusión de que pueda ser un peróxido o un superóxido, el óxido doble. Entonces, para evitar confundir, se hace esta suma y no se simplifican los átomos que nos quedan al final. Ese sería como ejemplo. Ahora nos iremos a ejemplos con la nomenclatura. Aquí tenemos el primer ejemplo que vamos a anotar. Aquí tenemos el ejemplo. Del ejemplo anterior lo vamos a nombrar en los tres sistemas. Como ya hemos visto, aquí el oxígeno, óxido de hierro 2 o óxido ferroso. Aquí está el óxido crómico. Y aquí va a ser lo mismo, ¿no? 2 más con 3 más. Entonces, prácticamente en la nomenclatura, esto sería un óxido doble. En la nomenclatura tradicional nombramos óxido ferroso crómico. Óxido ferroso, primero en orden, ¿no? En el orden que se está viendo el compuesto. Óxido ferroso, menor valencia, oso crómico, mayor valencia del crómico como metal. En la tradicional siempre vamos a anteponer la palabra de y los nombres de los metales en el mismo orden que se está viendo aquí. Entonces sería óxido de hierro, entre paréntesis, o números romanos, su valencia, guión cromo, entre paréntesis, números romanos, su valencia también, de los dos metales. Entonces sería óxido de, siempre el stock de, hierro, como tiene dos valencias, valencia variable, el hierro, entonces colocamos en números romanos sus valencias de óxido de hierro 2, cromo 3.
Y tenemos en la UPAC que sería de derecha a la izquierda. Tetraóxido de monohierro dicromo. En este caso se nombra primero el primer metal, ¿no? Y después el segundo, como en estos dos, otras dos nomenclaturas. Primero el primer metal y en ese orden. Pero siempre empezando por los oxígenos. Tetraóxido de monohierro dicromo. Eso sería en en las tres nomenclaturas el óxido doble. Pasemos a un siguiente ejemplo. El ejemplo que habíamos mostrado del potasio, entonces como habíamos visto, aquí ambos metales tienen valencia 1 positivo y lo mismo aquí, 1 positivo. En este caso, la nomenclatura tradicional nos diría para este compuesto, este óxido doble, óxido de potasio sodio, guión sodio. Como no tiene mayor ni menor valencia, es única valencia, por eso anteponemos la palabra de potasio-sodio, óxido de potasio-sodio. En la stock siempre se coloca D, entonces sería el óxido de potasio-sodio. Como son unos únicos estados de oxidación, tanto del potasio como del sodio, no es necesario colocar en números romanos. Entonces, sería idéntico a la nomenclatura tradicional. En caso de que fuera variable, como el anterior ejemplo, entonces ahí sí colocamos en números romanos. La nomenclatura UPAC, nombramos primero la cantidad de oxígenos, que en este caso sería dióxido de dipotasio disodio o dióxido de potasio sodio también, porque estos subíndices se sobreentienden. Dióxido de dipotasio disodio o dióxido de potasio sodio. Entonces, al neutralizar, como lo hemos realizado, ahí vamos a ver que necesitamos los subíndices para poder neutralizar. ¿De acuerdo? Y además que es un óxido doble, podemos descomponer de sus óxidos iniciales de donde provienen. ¿De acuerdo? Pasemos a un siguiente ejemplo. Bueno, vamos a hacer en este caso los óxidos mixtos o salinos, que son prácticamente óxidos que derivan de un mismo elemento, o sea, tanto sea con menor y mayor valencia. Entonces, la fórmula general podemos ver que es esta, de el metal con 3 átomos del metal y 4 átomos de oxígeno, es la suma de los óxidos di y trivalentes. Para el caso de metales di y tetravalentes se deberá sumar 2 veces el óxido que forme con su menor valencia, en este caso que sería 2 más. Eso hay que tener muy en cuenta para un óxido mixto o salino. Entonces, aquí vamos a ver dos ejemplos que también los vamos a nombrar. Tenemos el óxido ferroso y el óxido férrico. Al sumar nos da este tipo de óxido. M3 o 4. O sea, 3 metales y 4 oxígenos. Si sumamos, aquí tenemos un hierro, 2 hierros, 2 más 1, 3 hierros, 3 oxígenos más 1, 4 oxígenos. Tiene esta estructura. Los óxidos mixtos o salinos tienen esta estructura, no olvidar, ya sea con valencia 2 o 3 o 2 o 4, como aquí en el caso de platino, que tenemos el óxido platinoso, óxido platínico y el óxido, bueno, dos veces, como nos dice aquí, se deberá sumar dos veces el óxido que forme con su menor valencia. Aquí tenemos dos veces el óxido que forma con la menor valencia. Óxido platinoso, y aquí tenemos el de mayor valencia que sería 4 más óxido platínico. Entonces, si sumamos, tenemos 3 metales, esta estructura, y 2 más 1 más 1, 4 oxígenos. Mantiene esta estructura. Entonces, lo único que la diferencia de un óxido di trivalente es que en el óxido di y tetravalente se suma el divalente dos veces, nada más. La forma de nombrar sería la misma, no tendría eh, diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos el óxido cobaltoso cobáltico,
¿ya? Cobaltoso, cobáltico. Si esto descomponemos, que lo voy a hacer aquí en un lado, entonces podemos verlo de esta forma. El óxido cobaltoso más el óxido cobáltico, ¿no? Óxido cobaltoso, cobáltico. Entonces, para nombrar este óxido, es ditetravalente, en este caso tendríamos que colocar óxido cobaltoso, cobáltico, cobaltoso, cobáltico, o este mismo que sería el óxido cobaltoso, cobáltico. ¿De acuerdo? En la nomenclatura stock tenemos que es el óxido de cobalto, y entre paréntesis no podemos colocar cobalto, cobalto, ¿no? Cobalto 2 o cobalto 3 directamente lo podemos simplificar y colocamos óxido de cobalto con valencia 2 y 3 en números romanos. Y en la UPAC sería el tetraóxido de tricobalto. Esto está de más, ¿no? Este óxido está de más. Entonces sería el tetraóxido de tricobalto. Prácticamente, eso serían las tres nomenclaturas, sin esta parte. Podemos decir también que en el caso de la tradicional y stock, se puede llamar óxido mixto de cobalto o óxido salino de cobalto, en estas dos nomenclaturas. Entonces, si decimos óxido mixto de cobalto, óxido salino de cobalto, también es lo mismo en estas dos nomenclaturas. En la UPAC solo podemos decir tetraóxido de tricobalto. ¿De acuerdo? Eso sería entonces, en este caso, como primer ejemplo para un óxido mixto o salino. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos y espero verles en un próximo video.